Como ya dije en mi video sobre el desarrollo de personaje, la caracterización es la parte más importante en la construcción de un personaje, y como he repetido infinidad de veces, los personajes siempre son el punto más fuerte de cualquier historia. Si el personaje nos da igual, la historia nos da igual, y una serie con personajes poco interesantes nunca será tan buena como una obra con buenos personajes. Empecemos por lo básico. ¿Quién es tu personaje? Es realmente estúpido cuando ni el mismo autor conoce a sus personajes. Pregúntate cosas como ¿cómo luce? ¿Qué tipo de expresiones usa más? ¿Cómo se viste? ¿Dónde vive? ¿Qué edad tiene? Recuerda tener algo de consistencia en esto también. Si es un niño, el personaje debe actuar como un niño. Quizá no aferrarse al estereotipo, pero hacer cosas que caracterizan a los niños. Pero no todas. Por ejemplo, que sea ignorante en algunos temas, que sea compulsivo, rebelde, algo ingenuo o que crea que puede hacerlo todo. Cosas por el estilo. Empieza con una descripción básica. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le disgusta? Esta es una parte muy importante. Debes saber si tu personaje, por ejemplo, cree en la derecha o en la izquierda, si cree en cosas sobrenaturales o no, si es agradable con la gente o es reservado, si es de hablar mucho o poco, si es inteligente o es tonto, si es extrovertido o introvertido, si es bueno o malvado. Y mientras más especifiques en estos aspectos, más características podrás otorgarle a tu personaje. En esto también hay que ser consistentes. Si tu personaje es pacifista, obviamente no harás que este patee a un perrito en una escena. Un personaje puede ser mentiroso o hipócrita, y no es ninguna contradicción en su personaje porque ser mentiroso o hipócrita es algo muy natural en los seres humanos. Pero por ejemplo, creer firmemente en una ideología y hacer todo lo contrario a lo que dicta su ideología es una contradicción de su personaje. Mucho cuidado con eso. En base a esa descripción, tienes que definir qué tipo de acciones hace tu personaje, ya sea por obligación o porque le gusta hacerlo. ¿Le gusta pescar medusas e ir al crustáceo cascarudo? ¿O acaso prefiere quedarse en casa a tocar el clarinete? Recuerda, todos somos buenos y malos haciendo cierto tipo de cosas. Puede parecer insignificante definir este tipo de cosas, pero por ejemplo, ¿qué tal si tu personaje que odia trabajar termina quedándose sin dinero ni parientes que lo mantengan? Es el tipo de cosas que crean dilemas, escenas memorables, tensión y lo que posteriormente da paso a un desarrollo. Ahora, define el tipo de diálogo que dice tu personaje. Todas las personas tenemos formas distintas de expresarnos, ya sea por las palabras que usamos con más frecuencia, por nuestros acentos, nuestra forma de imponer la voz, nuestra forma de explicar las cosas, nuestra actitud, nuestro tipo de humor, etc. Los personajes deben sentirse con la misma naturalidad. Además, el diálogo es algo que hace memorable a un personaje. Si yo te digo, tu próxima línea será, ¿qué hay de nuevo, viejo? Estoy listo. Odio los lunes. O demás cosas por el estilo, muchos de ustedes enseguida sabrán de qué personajes estoy hablando, porque dichos personajes tienen un diálogo reconocible. En el caso de que quieras hacer personajes menos caricaturescos, solo no vuelva su diálogo tan repetitivo y trata de reflejar su personalidad por medio de lo que habla y cómo lo expresa. Por ejemplo, Freezer nunca diría, te voy a matar, idiota. Él diría algo más bien como, maldita basura, deberías darme las gracias, pronto acabaré con tu agonía y te mandaré directamente al infierno. Es un buen diálogo porque refleja el sadismo del villano, lo dice con un porte elegante y es imponente por la forma arrogante en que lo dice. Por ejemplo, Perezoso Doom jamás diría, buena partida, amigo. Él diría algo más bien como, una vez más he probado que mis habilidades son por mucho más superiores a la de los sucios mortales que no pueden compararse a mi magnificencia. Pero no olvidemos otra parte muy importante del personaje. No solo debes definir lo que dice, sino también lo que piensa. Sus preocupaciones, sus metas, lo que desea, lo que odia, su conflicto interno, lo que te hará finalmente simpatizar con él, entenderlo o respetarlo, sentirlo como si fuera un ser humano. ¿Qué es lo que quiere lograr a futuro? ¿Qué lo está deteniendo? ¿Qué piensa él de sí mismo? ¿Cuál es su relación con los demás? ¿Tiene un rival? ¿Está enamorado? ¿Se siente solo? ¿Se confía demasiado? ¿Se engaña a sí mismo? ¿Está harto de su vida? ¿Cómo cree él que los demás lo visualizan? ¿Tiene baja o alta autoestima? Si no descuidas ninguna de estas cosas, tendrás a un personaje completo. Como consejos adicionales, te diría que no deberías darle mucha cámara a personajes que no conocemos demasiado, que profundices en la personalidad de un personaje solo si tiene relación con la historia o el protagonista. Que nunca te bases al 100% en arquetipos y estereotipos y por qué no, incluso si basas tu personaje en otro personaje o una persona, que intentes que sea lo más único posible.